Correcciones, como comentábamos ayer, era lo más probable. Parece que estamos haciendo buenas lecturas de mercado, así que hoy analizaremos todo y tengo cosas muy importantes que deciros. Lo primero, al final de este vídeo vas a encontrar una oportunidad en un proyecto cripto que nos parece que no puedes dejar escapar. Y por otro lado, lamentablemente Hyperliquid está sufriendo un ataque y no te esperarás de quién es, así que este vídeo no te lo puedes perder. Vamos a ello. Bueno, pues como analizábamos ayer, ya tenemos correcciones de mercado. A ver, estábamos llegando a zonas de resistencia, medias de 200, y lo más sensato y más normal era ver correcciones. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, pues probablemente que el precio vuelva a rebotar. Luego analizaremos activo por activo para que os hagáis una idea. Sin embargo, esto también entra dentro de lo esperado. Os comenté que hasta el día 2 de abril no perderíamos esta volatilidad implícita que tenemos. Fijaros en el gráfico de volatilidad que nos presentan Spot Gamma, una empresa importante analítica de datos del sector tradicional. Fijaros, pues nos indica muy claro que hasta el día de las tarifas, es decir, día 2 de abril, vamos a tener picos de volatilidad y no van a empezar a caer hasta entonces. Es más, los picos de volatilidad van a ir incrementando progresivamente y, como podéis ver, no se igualan a ninguno de los otros datos esperados que podamos ver en términos de volatilidad. Así que el mercado va a seguir irregular pues hasta el 2, que es la fecha, pero pongamos 3, 4, 5 de abril aproximadamente. ¿Y por qué cae? Os preguntaréis. Bueno, titulares de aranceles de nuevo, lo mismo de siempre, no son muy relevantes, así que no nos vamos a entretener exactamente en qué titular nos ha movido el mercado. Lo que sí que me es interesante son los datos de confianza del consumidor que os presentaba ayer. Hoy tenemos datos históricos. Fijaros en esta imagen. Cada vez que los datos del consumidor creían que las acciones iban a bajar y había, digamos, todo el mundo apuntando en la misma línea bajista, ¿qué ha hecho inmediatamente el S&P500? Subir un promedio de un 10% y anualmente pues más de un 23%, así que como siempre, ley de sentimiento contrario, como os comentaba ayer y en otros vídeos, y creo ya que probablemente hayamos hecho los mínimos. Sin embargo, estamos rebotando contra estas medias y no podremos confirmarlo hasta que no las superemos y las consolidemos. Importante acordarse eso. Sin más dilación, vayamos a analizar los gráficos. Bueno, pues correcciones, Bitcoin cayendo casi un 1%, 0,82, Ethereum que se desploma un poco más, 2,54, SP500, 0,81 abajo, casi un 1%, es bastante para el SP500. El RSP 0,10, fijaros, el SP500 cae un 0,8 y el RSP un 0,010. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa con los 7 magníficos. Pues efectivamente, se están desplomando. Tesla cayendo un 5%, Meta cayendo un 2%, Nvidia cayendo casi un 6%, Amazon 1.5%, Google menos 2%, Microsoft menos 0.8% y Apple que se está manteniendo bastante bien. Y lo mismo ocurre con el resto de índices. Russell 2000 lo tenemos cayendo 0.74%, Dow Jones casi no se mueve y el Nasdaq lleva un desplome de un 1.35%. ¿Ha cambiado algo desde la última vez que estamos comentando esto? Hombre, pues no, vamos a analizar. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues dijimos que llegadas a estas zonas de aquí, en el SP500 de futuros, tenía mucho sentido ver una corrección, la teníamos marcada. ¿Y dónde era probable que llegue la corrección? Pues probablemente a la zona que tenemos marcada aquí en amarillo, ¿vale? Porque vamos a poder cerrar un gap. Mínimo, esta zona tendría bastante sentido tocarla. Y si no quisiera, se podría adelantar un poco, aunque no es un nivel que me dé especial confianza. En los 5.770 podría rebotar el precio, ni siquiera los hemos tocado. Entonces, esta zona como estudio, es probable que desde estos niveles veamos rebotes que nos lleven a la segunda zona complicada. No saldríamos de las zonas complicadas todavía. En los 5.912 del SP500, que es donde tiene la media de gráfico futuros del SP500. Vamos al gráfico spot. Pues ¿qué ocurrió? Pues fijaros, no conseguimos consolidar media 200, nos caemos. ¿Y a dónde parece que vayamos a venir? Bueno, pues a cerrar posiblemente este gap, ¿no? Pronto para decirlo, pero muy probablemente quiera cerrar este gap. Si no es entero, pues parcialmente, lo que confluiría con esta zona que tenemos aquí marcada del gráfico de futuros. Nasdaq, ¿qué ocurrió? Pues impactó el de futuros en la EMA semanal. Nos vamos hacia abajo. Fijaros que teníamos los puntos rojos ya que indicaban zonas. ¿Dónde puede ir? Bueno, pues muy fácil, sobre estas zonas que tenemos marcadas aquí ya previamente también. Tiene sentido que llegados a estos puntos
pues probablemente veamos rebotes y continuamos con los movimientos alcistas que llevamos estos últimos días. Nasdaq en spot, bueno, pues lo mismo, impactamos contra la media 200, retroceso. ¿Qué tiene sentido? Pues ahora apoyarnos en el Nasdaq en la media semanal, que nos hará de soporte, lo que confluye con la zona anterior, que confluye con el S&P 500. Fijaros que siempre todo acostumbra a ir en modo embudo y todo confluye entre sí. Tesla, que el otro día uno de los comentarios decía: Arnau, quitaste los niveles de precio de venta que tenías en Tesla. Sí, porque no me gusta que los tengamos aquí por un tema de que ensucian el gráfico ligeramente, pero los niveles son los mismos. Ya se me han vendido 2 órdenes de Tesla, una que tenía aquí, otra que tenía en esta zona de aquí, que se ha vendido milimétricamente. Como digo, últimamente estamos teniendo bastante buen ojo, espero lo sigamos teniendo en el futuro. Bitcoin, veamos qué está pasando con Bitcoin. Bueno, pues aguanta bastante bien, sin embargo, seamos realistas, ¿vale? Si el S&P 500 desde aquí rebota, ok, no pasa nada, pero si no rebota vendremos a atacar este mínimo, lo que implicará que tendremos que venir a hacer un mínimo sobre estas zonas que tenemos aquí, donde está la media 100, sobre los 85.000, 85.500, en caso de perder la zona de los 86.306, ¿vale? Esto lo veremos, si el S&P 500 nos da otro estirón, pues Bitcoin lo acompañará, se vende sobre estos niveles, y a partir de ahí sí, creo que veremos en la siguiente fase del rebote, que es esa zona de los 89.000-90.000, como digo, en todos estos gráficos y con estas continuaciones alcistas que os estoy proyectando, no saldríamos de las zonas de peligro. Salir de las zonas de peligro implica superar los 90.000, consolidarlos, implica en el S&P 500 consolidar bien la media de 200 y en el de futuros consolidar la semanal y atacar y romper la de 200 de futuros también, lo mismo para el Nasdaq, lo mismo para todo, ¿bien? Ethereum, que sí está cayendo hoy con bastante más fuerza, porque pues bueno, pues no conseguía llegar a estas zonas de aquí, ya estaba demostrándonos bastante debilidad. Esta zona de aquí era una zona importante de testeo de máximos anteriores, lo estamos perdiendo, pero yo no lo daría totalmente por perdido. ¿Por qué? Porque todas estas zonas que tenemos aquí son de acumulación, niveles de 1993, podría venir sobre estas zonas, todas estas zonas de aquí, tocar y a partir de aquí volver, consolidar y en ese punto sí venir a atacar estos 2125. Vamos a mirar porque estamos en una situación de peligro para irnos a mínimos. Bueno, primero de todo, a nivel arancelario, compañeros, como comentábamos, día 2 de abril sale todo esto. Los precios, y en estas correcciones que hemos visto, se ha descontado lo peor. Los mínimos que marcamos era teniendo en cuenta lo peor sobre aranceles. Por tanto, si al final del 2 de abril Donald Trump cumplirá a rajatabla todo lo peor que se ha pensado y estipulado, probablemente ni siquiera veríamos mínimos nuevos. Y si probablemente, que es lo que tiene más sentido, los aranceles son menos restrictivos, pues probablemente no haría falta ni siquiera ver una leve corrección. Pero en cualquier caso, los mínimos no tendrían por qué perderse. Hoy Joel Jordana, mi socio y compañero, nos trae esta imagen tan interesante que utiliza con métricas de apalancamiento, etcétera, ¿no? Y como nos comenta bien, dice, este indicador ha marcado techos de mercado. Desde diciembre, cuando el mapa se tiñe de amarillo, indica un alto número de contratos abiertos en futuros, el mercado ha mostrado zonas de sobrecalentamiento donde ha corregido. Actualmente aún estamos lejos de ese nivel, lo que sugiere que el mercado podría seguir subiendo hasta que el amarillo predomine, ¿no? No tenemos tantos apalancados, el mercado permanece limpio, estamos viendo correcciones que ya esperábamos porque son sanas y son normales, y veremos inestabilidad hasta abril, nos guste más o menos. Y esto es así. Sin embargo, a nivel apalancamiento, pues fijaros que tenemos el apalancamiento bastante limpio y por tanto las zonas de por aquí pintan que ya posiblemente fueron el suelo. No tenemos confirmaciones, por tanto pues no podemos adelantarnos. Y dato del día, antes de pasar al proyectazo que os tenemos preparados, bueno, pues caída brutal de Hyperliquid. Fijaros, tenemos una caída en una vela prácticamente de 4 horas del aproximadamente 23%, y desde el máximo que teníamos previamente habría corregido hasta el mínimo un 28%. ¿Por qué? Bueno, pues muy simple, porque Hyperliquid no le interesa a los CEX, porque los CEX no quieren que haya DEX que puedan operar de otra forma y no tengan que pasar por dentro de todo su entramado empresarial. Entonces lo que hemos visto con Hyperliquid, y no me quiero extender porque no es muy complicado, pero tardaría muchísimo tiempo, es un ataque coordinado por parte de Binance y otros CEX. Me parece deleznable, horrible. Nadie podrá confirmar nunca que han tenido algo que ver ellos, pero es evidente que sí. Todas las fresh wallets son creadas desde el propio Binance y básicamente los más interesados en esto han sido Binance. Incluso el token que ha abierto el agujero en Hyperliquid lo listaron ellos en futuros, cuidado, acompañado también de otros CEX, no solo Binance. Hyperliquid no le interesa a ningún CEX.
Pero entonces yo os quiero hacer una pregunta. Si Binance tiene miedo, si OKX tiene miedo, si la mayoría de CEX tienen miedo de Hyperliquid, ¿no será que Hyperliquid realmente es un proyectazo muy interesante? Pues para mí la respuesta es sí. Y fijaros, cómo en toda esta corrección se ha recuperado inmediatamente. ¿Por qué? No por un tema fundamental, sino porque lo que yo estoy diciendo es lógico y está claro que si ellos tienen miedos por algo y por tanto es un proyecto muy interesante que tener en cartera. Y cuando este proyecto entra en descuentos, todo el mundo lo quiere comprar, provocando una presión de compra brutal. Así que para mí, a día de hoy, día negro en la industria, pero bueno, es como funciona el mundo real. No hay buenos ni malos. Los de tradicional siempre han querido destruir, por ejemplo, el sector cripto, no les interesaba, no pudieron destruirlo, tuvieron que acabar uniéndose ahora con Trump, con todo el tema de las stablecoins que les interesa para los bonos del tesoro. Al final se tuvieron que unir, no les quedó más remedio. Y ahora a los DEX no les interesan los DEX y no les va a quedar más remedio que aceptarlo, porque no puedes desinventar las cosas. La innovación, cuando tú inventas algo, no lo puedes desinventar. Internet trajo mucha libertad a las personas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego les interesó mucho, pero no se puede desinventar Internet, compañeros, ¿no? Entonces, Hyperliquid, Proyectón, hayan hecho lo que hayan hecho los CEX, que por cierto es la gestión del protocolo, impoluto. Y ahora sí, compañeros, proyectazo increíble del sector cripto, no tan potente como Hyperliquid, pero casi. No os voy a decir el nombre, pero os voy a decir que están dando a día de hoy más de un 100% de API sin complicarte mucho la vida. Es que vale muchísimo la pena. Y todo esto te lo explicaremos hoy durante un mailing que enviamos cada semana dando datos de altísimo valor. Es completamente gratuito, te lo dejo en la descripción y únete. Si no te unes antes de que enviamos el mail, ese mail no lo reenviamos y no lo compartiremos por ningún otro lado. Así que te recomiendo que te pases por allí, compañero, ya que la información de valor es gratis, no te costará nada poner el mail. Y por último vamos a leer el comentario destacado, que hay bastantes similares en el vídeo de ayer. Diego Alejandro me preguntaba, ¿qué te llevó a descartar el hold en ADA? Compañeros, primero de todo, que yo no lleve un proyecto en cartera no significa que no sea bueno, ¿vale? No lo significa. A mí personalmente, además, Cardano no me gusta. Creo que hay opciones mejores dentro del ecosistema que Cardano, aunque tampoco me parece un proyecto que sea horrible, ni mucho menos. Pero que yo no lo lleve no significa que no sea bueno. Al contrario, yo tengo que escoger dentro de un abanico de proyectos. Ya hay muchos que son buenos, pero yo intento escoger los mejores. No podemos tener carteras con 30 activos. Hay que tener pocos, bien controlados, bien estudiados, bien analizados y con un gran seguimiento. Entonces, no tengo nada en contra de Cardano, pero comparado con el resto de activos que sí llevo en cartera, pues no me termina de convencer. Y por último, antes de cerrar, sé que sois muchos los que estáis viendo estos vídeos de análisis diarios. Me gustaría que dejáis un like, es una forma que tengo de ver si el contenido os está gustando y ver que hay un apoyo real en el trabajo que hay con estos vídeos diarios, que al final hay que ser constante y, hombre, pues lleva bastante tiempo. Y por otro lado, os animo a comentar. Preguntadme cosas interesantes, dudas que tengáis, vuestras experiencias, y voy a ir leyéndolas al 100% y en cada vídeo iré escogiendo una para comentarla, y seguro que llegamos a puntos muy interesantes. Y ahora sí, compañeros, me despido por hoy, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.